Ya, dale no. Ya. Bueno, hoy día corresponde hablar de la psicopatología en infecciones del sistema nervioso central. Mi nombre es Nicolás Salas, soy becado de psiquiatría adulto de la Universidad Diego Portales. Ahí sí. Y a modo introductorio, bueno, las infecciones del sistema nervioso central son causadas por varios patógenos, ya ahí pueden producir una amplia gama de manifestaciones neuropsiquiátricas, ya, y además se pueden acompañar de otros síntomas sugerentes de la infección como fiebre, signos meningios y neurológicos, ya. Y el reconocimiento temprano es fundamental, ya que a menudo son tratables y las complicaciones pueden ser reversibles. Ya voy a comenzar hablando de la infección por VIH. Ya algunas generalidades es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, es transmitido principalmente por contacto sexual, por sangre y a través de madre e hijo durante el embarazo o la lactancia. Ya produce deficiencia inmunitaria celular con disminución del número de las células CD4, ya que es un tipo de linfocito, ya, y desregulación en la producción de anticuerpos de células B. Ya, y esta consta de 3 etapas. Primero, una infección aguda, ya, o primoinfección, que se produce en algunos pacientes, no todos lo presentan, como un síndrome retroviral agudo, ya que se le manifiesta como con síntomas inespecíficos como fiebre, rash, faringitis, ya, y polianopatía. Posterior a esto se produce ahí una ventana, ya que es el tiempo en el fondo, el que se adquiere el virus y se generan los anticuerpos específicos que permiten hacer el diagnóstico. Ya y este periodo dura aproximadamente 3 a 4 semanas. Después vendría la infección asintomática, que puede ser de años, y finalmente la etapa de inmunodeficiencia adquirida, etapa SIDA. Ya, y se asocia a personas con vulnerabilidad social, ya como minorías raciales, étnicas, sexual, pobreza, consumo de sustancias, trauma también y prostitución. Ya con respecto a la epidemiología, ya se calcula que al final del 2021, según la OMS, había 38,4 millones de personas que vivían con el diagnóstico de VIH, y más de 2/3 de este número eran de la región de África. Ya el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, ya siendo la causa de muerte de aproximadamente de 40 millones de personas en el mundo actualmente. Ya no tiene cura y tiene un alto impacto en morbimortalidad, ya siendo clave la prevención, el tratamiento, el diagnóstico precoz y el tratamiento, y la supervivencia previo al tratamiento antirretroviral era de 9 a 11 años, y posteriormente con el tratamiento antirretroviral esto aumentó la expectativa de supervivencia mucho más, entre 20 y 50 años. Ahora, bueno, la relación del VIH y los trastornos psiquiátricos, bueno, las personas con patología de salud mental tienen más riesgo de contraer la infección de VIH que la población general, y esto se puede deber a mayor incidencia de comportamientos de riesgo, ya por el hecho de una persona tenga un trastorno por uso de sustancias, incluida el uso de drogas endovenosas, ya conductas sexuales de riesgos, y también estos pacientes tienen mayor probabilidad de realizarse pruebas de VIH, por lo tanto tienen una mayor tasa de detección. Y así es como hay una relación, en el fondo, como bidireccional entre el VIH y el desarrollo de condiciones psiquiátricas, ya siendo el VIH causante de condiciones psiquiátricas, y a la vez las condiciones psiquiátricas pueden favorecer, como ya he mencionado, la infección de VIH. ¿Ya? Con respecto al VIH y las patologías neuropsiquiátricas, bueno, incluye el trastorno de ánimo, trastorno por uso de sustancias, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, psicosis y trastornos neurocognitivos asociados a VIH o HAN en su abreviación. Ya, con respecto a la depresión, bueno, esta es la patología con mayor frecuencia presentada en pacientes con VIH, tiene una prevalencia que varía entre un 5,8 y un 36%, tiene características similares a las personas que no son seropositivas, ¿ya? Y también hay que considerar la superposición de algunos síntomas que pueden presentarse en pacientes con VIH, ya sea secundario a la misma patología o el tratamiento farmacológico, que es como fatiga, disminución del apetito, disminución del peso, problemas de concentración, desesperanza y culpa. ¿Ya? Y bueno, los factores de riesgo en el fondo son estresores ambientales que en el fondo dan la vulnerabilidad para la depresión, ya sea como desde incluso recibir el resultado positivo, la divulgación de la enfermedad o orientación sexual, el hecho de tener que recibir un tratamiento de por vida, el estigma, el aislamiento social, la falta de apoyo, infecciones oportunistas también, y
la demencia asociada a VIH, secundarias al tratamiento, ya destacar acá el Efavirenz, que de hecho es uno de los tratamientos que más produce sintomatologías neuropsiquiátricas, interferones, la interleuquina 2, corticoides, ya, y también se asocia a niveles elevados de citoquinas proinflamatorias. Y así es como el recuento, por ejemplo, en pacientes que tienen recuento de CD4 menor a 200, tendrían mayor elevación de citoquinas proinflamatorias versus los de, que tienen recuento de CD4 mayor a 200, y esto también promovería también el riesgo o la vulnerabilidad de desarrollar depresión. Y el impacto de esto, bueno, principalmente en el control del VIH. Ya hay varios estudios que han mostrado una relación inversa entre la depresión y la adherencia al tratamiento antirretroviral. Y también esto implica mayor riesgo suicida, ¿ya? En el fondo, con los intentos puede ser incluso hasta 9,4% de las muertes de pacientes con VIH por un suicidio, y esto se relaciona a los síntomas más graves relacionados al VIH, a los efectos adversos del tratamiento antirretroviral y mayor gravedad de los síntomas depresivos, ¿ya? Y la importancia del tratamiento de la depresión y también la ansiedad mejora la adherencia al tratamiento antirretroviral hasta en un 83%, o sea, no es menor. O sea, es algo que no puede dejar pasar a la vez para favorecer también la adherencia al tratamiento del VIH. Ya, con respecto al trastorno afectivo bipolar, la prevalencia se estima 4 veces mayor que en la población general, ¿ya? Y esto, bueno, se puede ver también a los episodios maníacos, que pueden ser un factor predisponente para la infección, por la impulsividad, las conductas sexuales de riesgo y la subestimación en el fondo de los riesgos. Eh, Secundario también al tratamiento antirretroviral, los efectos directos en el sistema nervioso central y por infecciones oportunistas, y también los tumores oportunistas del sistema nervioso central, ya como la toxoplasmosis, meningitis criptocócica y también el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Y las alternativas de tratamiento, bueno, algo que no mencioné con respecto a la depresión, que también se recomiendan en el fondo medicamentos antidepresivos que tengan menos interacciones farmacológicas, ¿ya? Como es el citalopram, mescitalopram, el bupropion, la mirtazapina, ¿ya? Y evitar otros fármacos que pueden tener más interacciones como la paroxetina, ¿ya? Y las alternativas del trastorno afectivo bipolar de tratamiento, bueno, el litio es una buena alternativa, pero como tiene metabolismo únicamente renal, tiene más riesgo de toxicidad si el paciente está con una nefropatía inducida por VIH, por lo que no se recomienda en etapa SIDA. No se recomienda la carbamazepina también por el riesgo de pancitopenia, que puede provocar mayor riesgo de inmunodeficiencia, y también por mayor inducción del metabolismo del TARP. ¿Ya? Y el ácido valproico, bueno, también una opción, pero tiene riesgo de hepatotoxicidad, entonces es importante ir controlando el perfil hepático. Con respecto al trastorno por uso de sustancia, bueno, hay una prevalencia entre el 7 y 58%, se asocia también a baja adherencia al TAR, ¿ya? Y también tiene una relación en el fondo bidireccional, cuando el VIH puede promover que un paciente generar un trastorno por uso de sustancia, ¿ya? Y a la vez el trastorno por uso de sustancia puede provocar infección de VIH, ¿ya? Esto principalmente por ejemplo, el uso de las drogas intravenosas, ya que es el 10% de las causas de infecciones por VIH, ya, o también el alcohol, como que puede provocar un comportamiento de mayor riesgo que podría favorecer la infección de VIH. ¿Ya? Con respecto a los trastornos ansiosos, prevalencia entre un 4,3 a un 44%, ¿ya? Y puede estar presente en el fondo como un síntoma aislado o como la manifestación de un trastorno ansioso, siendo el trastorno de ansiedad generalizado el trastorno más comúnmente reportado. Ya también consecuencias de enfermedad asociada a VIH o algún oportunista o alguna infección oportunista, ya consecuencias también del tratamiento farmacológico, y sin tratamiento, al igual que la depresión, puede comprometer en el fondo la adherencia al tratamiento antirretroviral, y también hay factores de riesgo que dan esta vulnerabilidad, ya factores estresantes muy ansiogénicos, como el hecho de ser una enfermedad crónica, la evolución que es potencialmente impredecible y progresiva, en el fondo hay una incertidumbre, el hecho de recibir tratamiento de por vida, también el estigma, el aislamiento social y la falta de apoyo, y también miedo a la divulgación. ¿Ya? Con respecto a la psicosis, prevalencia entre un 6 y un 17%, ¿ya? Y la psicopatología más frecuente incluye delirios persecutorios de grandezas,
de grandeza y somático, alucinaciones. Siempre descartar en este contexto que el paciente no pueda estar cursando con un delirium, ya que estos pacientes pueden ser muy vulnerables a delirium, sobre todo por los trastornos neurocognitivos asociados. Y con respecto a los antipsicóticos, estos pacientes también hay que considerar a estos pacientes como pacientes geriátricos, en el fondo siempre con dosis más bajas, con titulaciones más lentas, ¿ya? Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas extrapiramidales, pero también favorecido por el trastorno neurocognitivo, que es subcortical, ¿ya? No hay antipsicóticos que se recomienden por sobre otros. Las principales experiencias en tratamiento sintomático, por ejemplo en el delirium, es el haloperidol y la risperidona. Y los antipsicóticos atípicos, bueno, tienen menos riesgo de síntomas extrapiramidales, pero como tienen mayor efecto anticolinérgico, también podrían promover un delirium. Con respecto al trastorno neurocognitivo asociado a VIH, o HAM, ya tiene una variabilidad entre pacientes con respecto a la gravedad y la presentación. Los factores de riesgo son recuento bajo del número de CD4, alta carga viral y presencia de coinfecciones. Ya, de hecho, solamente el diagnóstico de SCAN es una indicación de que un paciente reciba terapia antirretroviral. Ya, y esto se puede clasificar en un deterioro neurocognitivo asintomático, ya, en el fondo que no interfiere con el funcionamiento diario, pero sí hay alteraciones en pruebas neuropsicológicas, en un trastorno neurocognitivo leve, ya, donde hay una disminución del rendimiento, al menos 2 dominios cognitivos, con una desviación estándar por debajo de la norma, más un compromiso de la funcionalidad que es leve, ya. Y la demencia asociada a VIH, ya, bueno, el trastorno neurocognitivo leve y la demencia asociada a VIH son sintomáticos, y la demencia asociada a VIH, bueno, la disminución del rendimiento al menos 2 dominios cognitivos, de 2 desviaciones estándar por debajo de la norma de las pruebas neuropsicológicas, más alteraciones importantes en la funcionalidad. Ya, importante que también se pueden presentar estos pacientes cambios de personalidad y comportamiento con apatía y irritabilidad, ya, y en la era post terapia antirretroviral, hubo una disminución de la demencia asociada a VIH, ya de un 15 un 20% a un 5%, pero la prevalencia total de SCAN sigue siendo alta, hasta un 55% debido a las persistencias de formas leves. ¿Ya? Esta es una escala internacional de demencia por VIH, que, bueno, en enlace era muy útil, la utilizábamos harto, ya porque es fácil de aplicar, es breve, ya y se puede aplicar bedside. Y en el fondo consiste en pruebas de memoria, en el fondo, al igual que otras pruebas, se le pide al paciente que se le mencionan 4 palabras al paciente, con un segundo para decir cada una. Luego se le pide al paciente que las repita después de haberlas dicho, ya si el paciente se equivoca, uno se las puede volver a repetir, ya, y decirle al paciente que se le va a pedir que recuerde estas palabras en un tiempo más durante la evaluación. ¿Ya? También con respecto a la velocidad psicomotora, ¿ya? Esta es la prueba de Luria, en el fondo, donde el paciente se le pide que haga ciertos movimientos con la mano, no dominante, que es lo más rápido posible, ¿ya? En el fondo el primero es con el puño, en una superficie plana, después con la palma, y después con el canto, ¿ya? Y esto hay que ver el número de secuencias realizadas en 10 segundos. Ya, y en el fondo ahí está la puntuación. Por ejemplo, más de 4 secuencias, 4 puntos, 3 secuencias, 3 puntos, y así. Incapaz de realizar 0 puntos. Ya, posteriormente se le pide al paciente, también está la velocidad motora, se estaba olvidando, ya, en el fondo que es el tapping, y en el fondo al paciente que se le pide que toque los 2 primeros dedos de la mano no dominante, lo más amplio y rápido posible, y esto también se mide en tiempo, ya, los toques realizados en 5 segundos, y aquí también está la puntuación. ¿Ya? Y posteriormente se le pide al paciente que mencionen las palabras mencionadas previamente. ¿Ya? Si el paciente, para las palabras que no recuerda, se le pueden dar alguna pista. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del perro, le puede decir una palabra era un animal. ¿Ya? Y en el caso de que con la pista pueda recordar la palabra, se le da 0.5 puntos a cada una.
¿ya? Es un test rápido que ayuda mucho como screening, ¿ya? ¿Ya? La puntuación máxima posible de este test es de 12 puntos, y una puntuación que sea menor a 10, menor o igual a 10, ya justifica una evaluación más exhaustiva para descartar CAN, ¿ya? Lo complejo de esto, la verdad es que un test que, bueno, no se recomienda para el diagnóstico, es solamente como screening, y la verdad es que la sensibilidad y la especificidad no es muy alta, ya en varios estudios. La sensibilidad y la especificidad para demencia por VIH, la sensibilidad es de un 74% aproximadamente, y la especificidad un 54%, y para las formas leves, la sensibilidad es aproximadamente un 64% y la especificidad un 66%. ¿Ya? Importante siempre con los pacientes que ya están con terapia antirretroviral es, y tienen la indicación de un psicofármaco, es siempre chequear las interacciones, las potenciales interacciones farmacológicas, ¿ya? Y esta es una página que se recomienda, eh, de la Universidad de Liverpool, en el fondo, donde uno puede coloca todos los fármacos de la terapia antirretroviral, y coloca los psicofármacos para ver las potenciales interacciones, ¿ya? O sea, esto siempre hay que hacerlo, ¿ya? Con respecto a la neurosífilis, ¿ya? Bueno, es una infección bacteriana del sistema nervioso central, ya causado por el Treponema pallidum, ya, y la transmisión es principalmente sexual, ya. La adquisición a través de la sangre transfundida es muy rara, ya, porque en el fondo todos los donantes son evaluados, y el Treponema pallidum no puede sobrevivir en más de 24 a 48 horas en condiciones de almacenamiento en un banco de sangre. Y también se puede transmitir de madre a hijo, ya, durante el embarazo como una infección fetal. Y la epidemiología, bueno, las tasas han disminuido desde el descubrimiento de la penicilina. El resurgimiento de infecciones de sífilis desde el año 2000 han ido en aumento, ya hay un resurgimiento principalmente en países de menores ingresos. Y la OMS estima que en todo el mundo en el 2016 hubo 19,9 millones de casos prevalentes de sífilis, ya, en adolescentes y en adultos, y 6,3 millones de casos nuevos, ya, y la tasa de casos fue de 17,2 por 100.000 mujeres, y en el caso de los hombres 17,7 casos por 100.000 hombres, ya. Y con respecto a la neurosífilis, bueno, actualmente es poco común desde el descubrimiento de la penicilina, y en la era preantibiótica, 25-30% de los pacientes con sífilis desarrollaban neurosífilis, ya, o sea, era un porcentaje bastante alto. Ya, el Treponema pallidum invade el sistema nervioso central a los pocos días de la infección primaria, ya, y la mayor parte también de la información de las descripciones clínicas de la neurosífilis vienen de la época previa a la penicilina, que fue en 1940, y la neurosífilis se puede clasificar en asintomática, en sintomática, en temprana, que es 1 a 2 años de latencia entre la primoinfección y el desarrollo de los síntomas, y tardía, que es más de 2 años de la infección primaria, ¿ya? Y los pacientes con coinfección con VIH, que es bastante frecuente, de hecho siempre hay que hacer más screening también de otras ITS, obviamente VIH, pueden tener un desarrollo más temprano de características neurológicas, ¿ya? Bueno, su diagnóstico se basa principalmente en el resultado de pruebas serológicas en el suero y en el líquido cerebroespinal, ¿ya? Recuento de leucocitos, principalmente linfocitos elevados, y aumento de concentración de proteínas, ¿ya? Y también aumento de plegocitos, ¿ya? La serología se puede clasificar en las pruebas no treponémicas, ¿ya? Y en las pruebas treponémicas, ¿ya? Las pruebas no treponémicas son cuantitativas, ¿ya? Que pueden indicar gravedad y pueden ayudar en el seguimiento. Son reactivas en la mayoría de los casos de neurosífilis temprana, pero pueden estar negativas en la neurosífilis tardía, ¿ya? Y no son específicas, ya que miden anticuerpos IgM y IgG, ¿ya? Y las treponémicas son cualitativas, ¿ya? Y estas miden anticuerpos, o sea, miden antígenos específicos del treponema, ¿ya? Y son útiles para detectar infección primaria y tratamiento, o sea, si el paciente recibe tratamiento, si persiste con reactividad de las pruebas no treponémicas. Con respecto a las características clínicas de la neurosífilis, bueno, dentro de la neurosífilis temprana está la
asintomática, ¿ya? Que es una forma de meningitis que es asintomática, que es solamente evidenciable por la punción lumbar, ya con la evidencia serológica de suero y líquido cerebroespinal con BRL reactivo, y también puede haber pleocitosis, aumento de leucocitos y proteínas. Y la meningitis en el fondo puede presentar síntomas típicos en el fondo que orientan a infección del sistema nervioso central, como cefalea, signos meningios, papiledema, también característico parálisis del nervios craneales, ya, incluyendo neuropatía óptica y auditiva, que puede incluso provocar sordera, ceguera, vértigo, ya, convulsiones, y también apoyándose con la serología de sangre y en el líquido cerebroespinal con BRL reactivo, y también aumento de leucocitos, proteínas. ¿Ya? Está la presentación de la sífilis meningovascular, que puede presentarse como neurosífilis temprana o tardía, ¿ya? Y esto provoca en el fondo una vasculitis, ya de arterias pequeñas y medianas del sistema nervioso central, y se puede presentar hasta 7 años post-infección primaria, ya que ahí sería como neurosífilis tardía, o también dentro del primer año, primeros 2 años, ¿ya? Que también puede presentarse como una neurosífilis temprana. Y esto puede provocar trombosis, isquemia e infarto. También puede provocar parálisis de nervios craneales, signos meningios, mielopatía progresiva, incluyendo la disfunción de esfínteres. Y también se apoyaba por la serología en sangre y el líquido cerebroespinal con BRL reactivo. ¿Ya? Y con respecto a la neurosífilis tardía, aquí se encuentran dos entidades clínicas, la parálisis general, ¿ya? Y la tabes dorsal. Ya la tabes dorsal era la manifestación más frecuente previo a la era antibiótica, ¿ya? Y la parálisis general, bueno, generalmente se presenta 10 a 24 años post-infección primaria, o sea, es bien tardía, y se manifiesta como cambio de personalidad, manifestaciones psiquiátricas puede incluir psicosis, manía, depresión, ¿ya? Temblor, disartria y también demencia progresiva, ¿ya? Y con respecto al tabes dorsal o tabes dorsalis, ¿ya? Tiene un periodo de latencia más largo, con un promedio de 20 años, ya en el fondo hay una degeneración de los cordones posteriores de la médula espinal, ya que esto en el fondo provoca los síntomas más frecuentes que se pueden observar, ya como la ataxia sensorial, eh, donde hay una alteración en la propiocepción, y se puede manifestar con el signo de Romberg. En el fondo el paciente se pide que esté de pie, con ambos pies juntos y con los ojos cerrados, y el paciente no sería capaz de mantener el equilibrio, y esto produce en el fondo una paraparesia ascendente, ¿ya? Con disminución de la masa muscular incluso por esta misma causa que es ascendente, y también arreflexia, que es característico. Y también se describen como los síntomas más frecuentes los dolores que son lancinantes o relámpagos, ya que son dolores punzantes repentinos que se pueden presentar en extremidades, en espalda, en cara, y que pueden durar de minutos a días, ¿ya? Y también se describe algunas anomalías pupilares, se describe el signo de Ardil-Robertson, que puede estar incluso en el 50% de los pacientes, que en el fondo es la abolición del reflejo fotomotor. Ya en el fondo el paciente con la estimulación lumínica no hay una contracción de la pupila, pero sí estaría conservada la acomodación. Quiere decir que el paciente al fijar la mirada en algún objeto cercano sí habría contracción pupilar, no así con la estimulación lumínica. ¿Ya? En la parálisis general, bueno, la serología en suero de BRL reactivo, ya que no es tan frecuente, puede ser menos incluso del 50%, en el líquido cerebroespinal, también reactivo, y usualmente las pruebas treponémicas como el FTA, ¿ya? También linfocitos altos, pleocitosis y aumento de proteínas. Y en el tabes dorsal también la serología BRL probablemente no reactiva, siendo necesario también usar las pruebas treponémicas. ¿Ya? Esta es un gráfico que muestra el porcentaje de los pacientes que tienen el test positivo, ya la serología, en el fondo que se usa, o sea, que está acá, y la clínica característica, ¿ya? Y así como, bueno, la línea discontinua es como, en el fondo pueden ser valores más inciertos de esta prueba treponémica en el líquido cerebroespinal, ¿ya? Y así podemos ver, por ejemplo, cómo puede presentarse en
bueno, el tiempo desde la infección primaria, en la meningitis asintomática, en la meningovascular, en la parálisis general y en el tabes dorsal. Ya, en el fondo, podemos ver cómo en las fases más tardías son más frecuentes que estén reactivos las pruebas treponémicas que las no treponémicas. ¿Ya? Cómo van decayendo con el tiempo. ¿Ya? En el fondo las pruebas no treponémicas, como son cuantitativas, pueden ir disminuyendo en el fondo el valor predictivo. Ya, y con respecto al tratamiento, bueno, hay múltiples recomendaciones en Estados Unidos, en Europa, y bueno, con respecto aquí a la localidad, eh, esto es lo que recomienda MinSal. Ya, en el fondo son dosis de penicilina sódica muy altas, ya por 14 días, cada 4 horas, y también en pacientes alérgicos hay otras alternativas. ¿Ya? Voy a hablar de la meningitis bacteriana y viral, ¿ya? Bueno, generalmente no se asocia clásicamente con presentaciones neuropsiquiátricas, ¿ya? Pero en estudios han encontrado déficits cognitivos posteriores a la infección, ¿ya? Con déficit cognitivo leve en adultos posteriores a meningitis viral, con alteraciones de las funciones de memoria, disminución de los niveles de atención. También déficit cognitivo en adultos posteriores a meningitis bacteriana, ya también déficit de memoria a corto plazo y funciones ejecutivas, y en niños, en meningitis bacteriana se ha relacionado con dificultades en aprendizaje, memoria, problemas de comportamiento y rendimiento académico. ¿Ya? Voy a hablar de la meningitis tuberculosa, ya esta es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ya transmitida principalmente por la inhalación de gotitas. Ya es una presentación de tuberculosis que es extrapulmonar, que corresponden al 10%, y de este 10% solamente el 5% afecta al sistema nervioso central. Generalmente tiene un inicio insidioso, ¿ya? A menudo el diagnóstico se retrasa, ya por la presentación que no es específica, ¿ya? Y que puede incluir manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿ya? La clínica puede incluir fiebre, cefalea, vómitos, parálisis de nervios craneales, ya que con mayor frecuencia involucra a los pares de nervios craneales 2 y 6, ¿ya? Y signos meningios. Y las características neuropsiquiátricas en etapa inicial, característico cambio de personalidad y comportamiento, con apatía, irritabilidad y ánimo bajo, es algo que sobre todo los familiares cercanos al paciente destacan harto, ¿ya? Y después pueden haber cambios graduales con síntomas psicóticos, ¿ya? Delirios, alucinaciones y también compromiso de conciencia cual y cuantitativo. Ya el diagnóstico es principalmente a través de la punción lumbar, ¿ya? Y el análisis del líquido cerebroespinal. Destaca acá el aumento de la presión de la apertura al momento de hacer la punción lumbar, la linfocitosis, el aumento de la concentración de proteínas. También destaca acá una disminución de la glucosa, ya en comparación con la muestra en suero, ya la relación. El frotis, el cultivo, ya, y algunas pruebas de amplificación de ácido nucleico y PCR, ya, y el tratamiento de antituberculosis precoz es fundamental por la alta morbimortalidad, y las complicaciones sin tratamiento pueden incluir la hidrocefalia y el accidente cerebrovascular. Aquí hay algunas características con respecto al estudio del líquido cerebroespinal, ya, de causa viral, bacteriana y por tuberculosis, destacando, por ejemplo, en el recuento de glóbulos blancos, en el fondo bastante elevado en lo bacteriano, en la causa bacteriana, no así en lo viral, y menos en la tuberculosis. Ya aquí está el predominio del tipo celular, y aquí lo característico de la tuberculosis es que tiene una disminución de la relación de glucosa del líquido cerebroespinal versus el suero, ya siendo lo normal mayor a 0,5, y esto estaría disminuido en la tuberculosis, ¿ya? Con respecto a la encefalitis infecciosa, bueno, el patógeno más frecuente es el virus herpes simple tipo 1, hay otros patógenos que son mucho menos comunes, como el virus de la varicela zoster, ya el Epstein-Barr, parvovirus, etcétera, ¿ya? Y la clínica puede incluir fiebre, cefalea, ¿ya? Compromiso de conciencia cualitativo, es decir, presentándose como un delirio, y cuantitativo, que puede ir también desde somnolencia leve hasta coma, y que generalmente esto ocurre posterior a una fase prodrómica flu-like, ¿ya? Puede incluir focalidad neurológica y convulsiones, ya que en el fondo refleja el compromiso del parénquima,
y las características neuropsiquiátricas van a depender del sitio más afectado, ya provocando síndromes lobares, así como por ejemplo el paciente puede presentar agresividad y comportamiento socialmente inapropiado, por ejemplo, si hay afectación del lóbulo frontal. Ya es importante que las características psiquiátricas pueden preceder a las otras manifestaciones clínicas, ya que pueden orientar la infección del sistema nervioso central, ya que son secundarias a la inflamación del parénquima. Ya el diagnóstico también es a través de punción lumbar, siendo el más importante la PCR, ya para identificar el virus. Tiene muy mal pronóstico asociado al retraso del tratamiento, por ende la sospecha es importante, ya, y el tratamiento es con aciclovir. ¿Ya? Con respecto a la neurocisticercosis, ¿ya? Esta es causada por el parásito Taenia solium, ¿ya? Los seres humanos actúan como un huésped, ¿ya? Este cisticerco, ya que en el fondo es la forma larvaria del parásito que generalmente se encuentra en materia fecal de los cerdos, ¿ya? Y la infección con las larvas en el fondo conduce a la formación de quistes en el sistema nervioso central, y las características clínicas son, se provocan cuando las larvas mueren, ¿ya? Y estas provocan inflamación, ¿ya? Y esto provoca convulsiones, que luego podría incluso progresar a epilepsia, a medida que los quistes se van calcificando, y hay informes de depresión y psicosis tanto en la fase aguda como en complicaciones a largo plazo de la infección. ¿Ya? El diagnóstico se basa principalmente en la clínica, la serología y la neuroimagen, donde se pueden ver los quistes. Y el tratamiento, bueno, incluye antiparasitarios, medicamentos antiinflamatorios y en rara ocasión incluso neurocirugía por hidrocefalia significativa. Y bueno, como conclusiones, bueno, las infecciones del sistema nervioso central pueden causar un amplio espectro de trastornos neuropsiquiátricos, por ende es importante la sospecha, la sintomatología que sugiere etiología infecciosa, en el fondo muchas veces puede estar ausente, y es importante considerar dentro de los diagnósticos diferenciales de cualquier paciente con patología neuropsiquiátrica, ya sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Esa es la bibliografía. Muchas gracias. Súper bien, Nico. Buenísima. Muy buena presentación y muy interesante el tema. Es un tema que en general no nos toca ver tanto. Que bueno, pero claro, los de enlace tal vez les toca, me imagino que un poco más, por bueno, la naturaleza la pega en sí misma, pero por lo menos acá la repasada por neurosífilis, meningitis tuberculosa e infección por VIH son súper relevantes. Y bueno, recordar el desastre que es la encefalitis viral como herpética, tema desastroso a nivel de funcionamiento cerebral y salud mental, no es la excepción, para nada. Eso, no sé si alguien tendrá dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer. Nico, ¿tú podrías dejar el link porque me di cuenta, me da la impresión que la escala que pusiste para screening de demencia por VIH, me da la impresión que es por la foto como que es como una especie de aplicación o algo así. Como que Está en Medscape. La de Medscape, ya, ok. De hecho, nosotros la usábamos harto en enlace como método de screening, porque es muy rápido de aplicar y es bedside en el fondo, entonces ayuda mucho a orientar. Pero viene en formato así como en aplicación, así como para el celular. Buena. Sí, celular. Qué cómodo. Y lo otro, si pudiese dejar el link de la página de las interacciones con los antirretrovirales, sería ideal. Yo les mandé en el chat de los seminarios, les mandé un documento que también hay sobre interacciones de fármaco en general, pero es tanto más fácil hacerlo si es que hay una aplicación, o sea, un lugar donde podéis meter todo y te ve las interacciones. Mucho más fácil. Les cuento eso porque... Ahí envié el link. Gracias, porque a veces pasa que, por ejemplo, yo me he dado cuenta revisando en drugs.com o en Medscape, que a veces hay algunas interacciones que no salen.
Entonces, ideal tener algo así, como más específico. No, es muy, muy útil porque uno coloca todos los medicamentos y te hace la cruza completa de todas las interacciones posibles. O sea, por lo menos el enlace era, o sea, siempre lo teníamos que hacer, obviamente sobre todo cuando el paciente tenía indicación de algún psicofármaco. Claro, claro. Así que es siempre importante saber cuál es el tratamiento antirretroviral que está usando el paciente, para poder chequear las interacciones. Sí, pues perfecto. Perfecto, sí, es jodido son jodidas las triterapias en general. Sí. Eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien? ¿No? Ya. Bien, pues. Entonces lo damos por finalizado, que estén muy bien todos, muy buena presentación Muchas y gracias. nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao.